Oren conmigo. Dios Padre, te damos gracias por tu gran bondad con nosotros, gracias por amarnos, gracias por darnos ese momento en que podemos estar aquí y cantar, recordar lo que ya sabemos, que tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el único Dios, nuestro Salvador. Y muchos de nosotros te podemos decir Padre, muchos de nosotros podemos decir Señor y Salvador, porque eso es lo que eres para nosotros. Para los que todavía no han llegado a nombrarte tu Señor y su Señor y Salvador, te pido Dios que en tu palabra, por el Evangelio, por tu Espíritu Santo, obres en su corazón. Para todo Dios te pido que tu palabra obre en nuestro corazón igual. Nos haga ser más como Cristo, que tú ablandes, que tú nos reprendas, que tú saques pecado que tenemos en nuestro interior. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, estamos haciendo la pregunta, ¿cómo podemos ser como los que vivieron antes, los que servían a Cristo, los que servían a Dios antes, las personas que Dios dice que puso sus historias en su palabra? Mi paráfrasis puede buscarlo en 1 Corintios 10, para que aprendiéramos a imitar o a no imitar. En este caso es de imitar. Vamos a ver el ejemplo de Rey David. La última semana creo que veremos su vida, ya han sido 4 semanas. Vamos a ver qué podemos imitar de la vida de Rey David, aparte de lo que hemos visto. Y lo que hoy veremos en su vida tiene que ver con propósito. Tiene que ver con la pregunta, ¿qué haces en tu vida? ¿Qué da valor a tu vida? Piénselo por un segundo. ¿Qué haces con tu vida, con tu tiempo, con tus anhelos, tus sueños? ¿Cuáles son? La cosa que deseas, ¿qué haces con tus recursos? ¿Qué haces con tu mente? ¿En qué piensas? ¿No es cierto que para muchas veces nos dedicamos casi exclusivamente a 2 cosas, a sobrevivir y a divertirnos un poco? Y ya termina el fin de semana y ya empezamos con sobrevivir otra vez. Y toda la semana nos enfocamos en sobrevivir. Y tal vez hay un show, un partido, una copa o algo que podemos ver que nos va a divertir. Pero esas son las 2 cosas que ocupan nuestro enfoque en nuestra vida: sobrevivir y divertirnos. Y Dios nos hizo para algo mucho más grande que solo eso. Tenemos que sobrevivir, tenemos que divertirnos. Pero Dios nos hizo para algo muchísimo más grande. Dios nos hizo para que durante nuestra corta vida viviéramos para un propósito eterno. Nos dio un propósito para no es solo esta vida, para toda la eternidad. Pero no solo para la eternidad. El propósito empieza en esta vida. La vida es más que solo vivir y sobrevivir y reírse un poco y después pasar a la próxima. Nunca sientes que quieres que tu vida cuente por algo más. Nunca sientes a veces cuando la luz está apagada y está por dormir, nunca sientes por adentro vacío de que mañana va a ser otro día igual y la vida cuente. Debe ser algo más que eso. Vamos a ver en el Rey David alguien que descubrió cómo vivir su vida para un propósito más grande. Y nos va a servir de ejemplo para que nosotros podamos hacer lo mismo. David, el Rey David, fue usado por Dios para sus propósitos. ¿Qué dice la palabra? Es un hombre según el corazón de Dios. El Rey David era un hombre según el corazón de Dios. Y como parte de eso, él tenía los deseos de Dios. Tenía el corazón de Dios, tenía los deseos de Dios. Vivía para los propósitos de Dios. ¿Y cómo fue entonces? ¿Cuál fue su propósito? Él fue un guerrero fuerte, fue un líder del pueblo de Dios. Tal vez tú dices, eso no me va a aplicar a mí. No soy un guerrero fuerte, no soy líder de una nación, no soy un rey. Hay más de lo que él era. Él dedicó su vida a eso, a establecer el reino de Dios. La batalla que ganó, la tierra que conquistó, era con el propósito de establecer el pueblo de Dios. Y eso fue lo que hizo. Mira, por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 5, verso 9. Después de una batalla dice eso: David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Llegó a ser, ¿cuál? La Jerusalén, ¿no?
edificó David la muralla en derredor desde el Milo hacia adentro. David se engrandeció cada vez más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David con madera de cedros, carpinteros, canteros, y construyeron una casa para David. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel, que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Él sabía que lo que él hacía, lo que él construía, la batalla que él ganaba, todo tenía que ver con... Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitar en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Establecer el reino de Dios y el pueblo de Dios. Él dedicó su vida a eso también, y junto con eso dedicó su vida a magnificar la gloria de Dios. ¿Por qué digo eso? Piensa en los salmos. David era un hombre que estaba dedicado a magnificar la gloria de Dios. Quería, no solo escribía los salmos, no solo cantaba a Dios, no solo guiaba al pueblo a cantar a Dios. Él quería poner el templo para Dios. Y él empezó con los preparativos y Dios dijo, eso no vas a tocar a ti, sino a tu hijo. Pero eso salió del corazón de David, y podría decir que su hijo Salomón que construyó el templo porque su padre había hecho eso. Vemos hoy solo un ejemplo de su entrega, un ejemplo específico de su entrega al reino de Dios. Vamos a ver la historia de David y Goliat. Y muchas veces lo que sacamos de esa historia, cuando leemos esa historia, que debemos enfrentar nuestros gigantes, como David. Goliat era un gigante, David un pequeño, nosotros somos pequeños, tenemos gigantes que nos enfrentan en la vida y debemos enfrentar a nuestros gigantes. Vamos a ver esa historia con otra perspectiva hoy. Vamos a verlo con la perspectiva de esa. Busca en esa historia cómo David tenía como su único propósito y su único enfoque y lo único que él quería, en nombre de Dios, magnificar el nombre de Dios, defender el honor de Dios y establecer el reino de Dios. En esa historia David no era rey, era un pequeño pastor de ovejas en el campo. El rey Saúl en ese tiempo, era el rey, y él estaba en guerra con todo el pueblo, con los filisteos. Los filisteos eran una nación enemiga del pueblo de Dios, una nación malvada. Ellos salieron, se enfrentaron a los israelitas, y ellos sacaron a un gigante del pueblo de Gat, de los filisteos, un gigante que se llamaba Goliat. Y Goliat era un hombre enorme. Yo iba a decir como Conor McGregor, de que peleó anoche, pero él era chiquito. Goliat tenía la actitud de Conor McGregor, que nadie lo podía vencer, era el más grande, que podía ganar a todos. Y también el cuerpo y los músculos y la jabalina y todo para acompañar esa actitud. Era enorme y tenía una actitud enorme. Él salía y decía, manden más fuerte que ustedes tienen, vamos a pelear y quien gane, gane toda la batalla y los otros servirán a los ganadores. Tenía esa confianza y los israelitas se acobardaban. Ellos tenían mucho temor de Goliat. Y así eran día tras día. Los hermanos de David estaban ahí en el ejército. El papá de David mandó a David a visitar a sus hermanos con alimentos. David vio eso. Le dijo, ¿quién es ese que enfrenta, que reta al ejército de Dios? O sea, que cuestiona la soberanía de Dios, que viene en contra de Dios. En 1 Samuel 17:31 entramos en la historia. Cuando se supieron las palabras que David, recuerda, David, un joven pastor, no era soldado, habló en medio de todos los soldados del ejército, hombres ya grandes de guerra, se lo dijeron a Saúl, el rey, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, su siervo irá y peleará con ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David,
Tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho. Él ha sido guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre. Cuando un león, un oso venía y se llevaba un cordero de rebaño, yo salía tras él, lo atacaba, lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería, lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como el oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado, mire, porque ha desafiado a los escuadrones de Dios viviente. Era por el pueblo, el reino y el nombre de Dios. Y David añadió, el Señor me ha librado de la garra del león, de la garra del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Él estaba tan consciente de su conexión con Dios y tenía el propósito de hacer lo que Dios quería que él hiciera. Y él miraba algo que se necesitaba que alguien se encargara de eso. Y él dijo, esa es una tarea para mí, su propósito. David dijo a Saúl, Saúl dijo a David, el rey, ve y que el Señor sea contigo. Lo mandó a su muerte, pero tan desesperado que estaba, porque nadie quería salir y pelear, que mandó a ese niño a morir. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza, lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se la había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con eso, pues no tengo experiencia con ellas. David se la quitó, tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y la puso en el saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó a Filisteo, prácticamente sin nada. Filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando Filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio, bien parecido. El filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que viene contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y la fiera de campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré, te cortaré la cabeza, daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo, a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. ¿Ves? Su propósito era magnificar el nombre de Dios, que supieran hay un Dios, glorificar a Dios aún con esa acción. Y para que todo, verso 47, para que toda esa asamblea sepa que el Señor no libre ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y fue acercándose para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de la batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda, hirió al filisteo en la frente, la piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda, con una piedra, hirió al filisteo, lo mató, pero no había espada en mano de David. Después corre al filisteo, agarra su espada y le corta la cabeza. Y vemos ahí, solo en esa historia, antes de ser rey, él no estaba entregado al reino de Dios cuando era rey, porque era rey. Fue entregado al reino de Dios, al pueblo de Dios, al nombre de Dios. Porque ese era su propósito. Era la obsesión, el enfoque de su vida. Sin importar el costo personal a su persona. Él iba a morir en esa batalla. Esa batalla no tenía que terminar como terminó. Terminó así por Dios. Y él tenía la fe en Dios así, pero él fue a su muerte. Sin importarle su sueño ni ambiciones. Y así fue en toda su vida. Se dedicó su vida a levantar el reino de Dios. Salté un verso antes, que es importante. Porque después de todo eso, y no tiene que regresar, solo es un verso. Pero en Hechos 13, verso 36, muchos años después, así habla Dios de la vida de David, de su enfoque, de lo que él hizo en su vida. Dice, porque David
después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, murió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. ¿Cómo sería si pudieran poner eso en la piedra que cubre nuestra tumba? Sirvió a propósito de Dios para Él en su generación. No sé si podría decir eso de nosotros, pero así dijo Dios de David, que en su vida sirvió a mis propósitos. Su vida no fue en vano. No solo vivió el rey David y el joven David, el hombre David, no solo vivió para sobrevivir y para divertirse un poco. Él sirvió a los propósitos de Dios en su vida y después murió. Y Jesús nos llama a la misma entrega. Yo sé que no vamos a matar a un gigante que se llama Goliat. No vamos a ser rey de Israel. No vamos a ganar batallas físicas. No vamos a hacer exactamente lo que hizo David. Pero la misma entrega es lo mismo que Dios pide de nosotros. David es un ejemplo de la entrega, del propósito, del enfoque que Dios quiere de la vida de sus hijos. No vemos a David que una vez por semana iba al templo a cantar un salmo y después, no, él estaba enfocado en toda su vida al reino de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Vemos, por ejemplo, cuando Jesús llamaba a sus discípulos, en Marcos 1, mira lo que les dice. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, venga conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. O sea, el enfoque de su vida va a ser diferente. No es que nunca vas a pescar. Sabemos que volvieron a pescar. Era su oficio, es lo que sabían hacer. Pero Jesús estaba diciendo, el enfoque de su vida ya va a ser otra. Tu identidad, tu propósito va a ser otra cosa. Tal vez vas a trabajar, pero tu enfoque va a ser pescar hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo o Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. ¿Ves el llamado de Jesús sobre ellos? Y después, al final de su vida, mira el llamado universal que Dios hace, no solo a ellos, sino a nosotros. Acercándose a Jesús, le dijo, Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, si vas a ser mi seguidor, tu propósito también va a ser pescar hombres, va a ser hacer discípulos, hacer otros seguidores míos. Es el trabajo de un hijo de Dios. Ve lo que Él espera que sea nuestro enfoque, es pescar personas, ganar discípulos para Él. En Lucas 9, 23, Jesús dice a sus discípulos, si alguien quiere seguirme, si levantamos las manos, ¿quién quiere seguir a Cristo? Ok, eso es para ti y para mí. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye, se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, la de su Padre y la de sus santos ángeles. Está hablando de la entrega en nuestra vida, de dejar pecado, de imitarlo con nuestras acciones y nuestras palabras y nuestras emociones y nuestros pensamientos. Sí, pero mira cómo termina. Habla de Él y sus palabras y avergonzarse delante de Él, delante de los hombres. Eso está relacionado también con hablar el evangelio, con ganar personas y la entrega que Jesús espera que sus hijos tengan a su reino, a su nombre y a hacer discípulos para Él. La entrega que Él espera. Más adelante en Lucas 9, en el 57, dice, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, si quieres seguirme, tu enfoque va a cambiar. Lo que piensas que tiene que tener en la vida cambiará. A otro le dijo, ven tras mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre.
Deje que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Deja tu vida por ir a expandir el reino de mi Padre. Muy parecido a lo que hacía David. En el 61 también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme de pedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Ves el enfoque? ¿Ves el sacrificio que Dios espera, que Jesús espera de sus seguidores? El enfoque de nuestra vida, el verdadero anhelo de nuestro corazón, donde dedicamos nuestro tiempo y nuestro dinero, debe ser el reino de Dios, igual que el rey David. Entonces, si levanta la mano y dice, espérate, ok, veo la conexión entre el enfoque del rey David y mi vida. Yo debo tener el propósito que él tenía para el reino de Dios, en nombre de Dios, de glorificar a Jesús con su vida, expandir el reino, hacer discípulos. ¿Cómo hago eso en términos prácticos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo establecemos su reino? La respuesta es lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando los llamó al principio. La respuesta es lo que dijo cuando le dio la gran comisión, es hacer discípulos. Así es como establecemos su reino. No salimos a matar gigantes, no salimos a hacer batalla contra filisteos. Hacemos otros seguidores de Cristo. Así es como nosotros hacemos expandir y avanzar y crecer el reino de Dios. Otra vez, y solo porque esto es tan fundamental, regresa a Mateo 28, 18. Acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que Jesús le dijo que hicieran después de su resurrección. Es lo que Él nos manda a hacer. Todo lo demás que un cristiano o una iglesia haga, si es rentar un edificio, si es construir un edificio, si es escribir un libro, tener un ministerio, dar comida a los pobres, hacer lo que sea, no es lo primordial que Jesús mandó. Y debe ser hecho solo si vaya a apoyar a eso. Y si solo sale de nuestro enfoque en hacer discípulos. Es lo que Jesús nos manda a hacer. En Marcos 16, 15 le dijo, vayan por todo el mundo, proclamen el evangelio a toda criatura. El que cree ser bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Eso vemos en su aplicación en 2 de Timoteo 2, donde Pablo dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y mira lo que lo manda a hacer. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Discípulos que hacen otros discípulos. Es de trabajo de seguidor de Jesús. Podría decir, es el único trabajo del seguidor de Jesús. Entonces, cumplir con eso, tener el enfoque que David tenía en el reino de Dios, tiene que ver con personas y el evangelio. Tiene que ver, mire, con hablar el evangelio, con la palabra, con las personas que Dios pone en nuestra vida. Para algunos de nosotros eso es abrir la casa y llevarnos con más personas, dejar que más personas entren en nuestra vida. Para otro de nosotros, mirar alrededor, y yo diría todos nosotros, a lo mejor, mira a las personas que ya son parte de nuestra vida, las personas que viven con nosotros, los hijos, la esposa, los amigos, los compañeros. Pedirles estudios. Tenemos que ser un pueblo que se acostumbra a decir, podemos estudiar la Biblia, puedo enseñarte cómo tener paz con Dios, podríamos estudiar la Biblia juntos. Y eso es con personas afuera de nuestra casa, con los adentro de nuestra casa. Si somos seguidores de Jesús enfocados en el reino, tenemos a la fuerza que sentarnos a diario, diría yo, con nuestros hijos, con nuestra esposa y leer la Biblia y enseñar el evangelio a la persona que Dios ha puesto en nuestro hogar. Y si no hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Si Goliat estuviera en la casa de David,
David no estaría viendo tele, viendo alrededor del gigante para ver la pantalla. Estaría enfrentando al propósito que Dios ha puesto en su hogar. Más que nos dedicamos a esto, a hablar el evangelio a personas, y eso para la persona que dice, yo no tengo a muchas personas con quienes puedo hablar el evangelio. Apuesto que tienes una. Y más que hablamos el evangelio con esta persona, más que yo estoy fiel en abrir la Biblia cada noche con mi esposa y ella conmigo, más que Dios pone otras personas en nuestra vida. No tengo un verso que dice, sí tengo un verso que dice eso, el que es fiel con poco, tendrá más. Pero solo por mi experiencia, por nuestra experiencia, cada vez que leemos la Biblia con alguien, estudiamos con alguien, pedimos un estudio a alguien, Dios pone otra persona en nuestra vida. Dios siempre pone personas alrededor de sus hijos cuando sus hijos están enfocados en su reino. Entonces, una pregunta para ti hoy. ¿Quiénes son las personas hoy en tu vida que Dios ha puesto en tu vida? ¿Y cómo puedes hablar el evangelio con ellos? Y me acaba de venir a la mente alguien, un texto que tengo que mandar, una cita que tengo que hacer. ¿Y tú? ¿Quiénes son las personas que puedes hacer para hablarles el evangelio ahora? Mire, como todas las historias que vemos, y quizás más esa, la historia que vimos hoy nos lleva a Jesús. Si David fue el héroe que mató al gigante, eso nos lleva al héroe verdadero, el héroe del universo. El héroe que vino no a establecer el reino de Dios en un lugar, en un país como David, el que vino a establecer el reino de Dios por toda la eternidad. Dios es el cumplimiento, Jesús es el cumplimiento del reino de David y de todas las profecías que decían que después de él vendrá otro David, el rey David vendrá otra vez y establecerá el reino de Dios. Si David era grande y cumplió los propósitos de Dios, ¿cuánto más Jesús? Regresa a lo que vimos antes en Hechos 13. Quiero ver el contexto alrededor de este verso en el 36 que dice que David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, murió y fue sepultado con sus padres. Mira lo que viene alrededor de eso y miramos la gloria de Jesús comparado con David. Dice, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos a resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a aquel lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esa manera. Le daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, son cosas que David escribió de su vida y del Mesías que vendría después. No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, y ese verso que leímos de David, porque David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió, fue sepultado con su padre, vio corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. 3 días en la tumba y vive hoy Jesús. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Jesús entregó su vida al reino de su Padre. Él venció a los gigantes verdaderos, Satanás, el pecado y la muerte. Y ahora Él es exaltado en los cielos y reina sobre todos. Un verso más, un texto más, antes de tomar la Santa Cena juntos. Colosenses 2:9, exaltando a Cristo, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él. Eso es para ti, si tú has sido bautizado en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos a quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos,
Y cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, recuerden eso, cuando estabas así, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversario, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y como David venció al gigante, mira los gigantes que Jesús venció, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y Jesús nos invita a entrar en su victoria. Si nunca te has entregado a Cristo, te invita a entrar en su victoria por arrepentirte, bautizarte, recibirlo como tu Señor y Salvador. Y para los que ya estamos en Él, nos invita a entrar en su victoria hoy día por dedicar nuestra vida a proclamarlo y a guiar a otros a Él. Por eso hacemos discípulos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a cantar. Vamos a conmemorar su gran sacrificio y su victoria sobre Satanás, la muerte y el pecado. Por tomar pan y jugo. Si estás en Cristo, te invito a la mesa. Vamos pan y jugo y recordamos nuestro Señor Dios Padre. Gracias por Jesús. Gracias por la victoria que Él ganó en la cruz. Gracias que nosotros podemos estar en Él. Y Dios, te pido, te ruego que tu Espíritu Santo ponga en nosotros la urgencia de hablar de eso con cada persona que tú pones en nuestro camino. Haznos discípulos, seguidores que hacen otros discípulos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.